¿Qué pasaría si te dijera que hubo orfanatos donde los niños no eran adoptados, eran elegidos como si fueran muebles? Durante siglos en Europa, niños huérfanos fueron colocados en casas nobles, no como hijos, sino como mascotas humanas. Los vestían, los exhibían, algunos ni hablaban. Eran objetos vivos, una mezcla entre esclavitud, adorno y obediencia. Esta historia no es una metáfora, ocurrió, y lo más inquietante es que casi nadie habla de ello. Durante los siglos XVII al XIX, la palabra orfanato evocaba una imagen de caridad y protección, pero para miles de niños huérfanos en Europa significaba todo lo contrario: abandono institucionalizado, encierro, explotación y, para muchos, convertirse en un bien intercambiable. Lo que comenzó como instituciones de amparo se transformó en centros de reclutamiento encubiertos, lugares donde la infancia no se cuidaba, se clasificaba. Estos orfanatos, impulsados inicialmente por órdenes religiosas y beneficencia estatal, fueron creciendo al ritmo del empobrecimiento masivo, las guerras, las epidemias y las estructuras patriarcales que criminalizaban a las madres solteras. Se multiplicaban los niños sin hogar ni apellido, considerados una carga social, una vergüenza o una mancha moral. Pero al mismo tiempo, se convirtieron en una oportunidad para las élites. El Estado y la Iglesia buscaban soluciones rápidas a la presencia creciente de niños sin familia, y así surgió la política de colocación infantil. Bajo este sistema, los orfanatos ofrecían niños a familias de buena posición para que los criaran. En la teoría, se trataba de una especie de adopción, pero en la práctica lo que ocurría era algo muy distinto. Los niños no eran integrados a las familias como iguales, sino utilizados como sirvientes, criados, asistentes y, en los casos más perturbadores, como objetos de exhibición. Estos acuerdos no eran secretos, estaban institucionalizados. Los orfanatos registraban las entregas, las familias nobles firmaban papeles y, en muchos casos, se hacía todo con el aval o participación directa de funcionarios eclesiásticos. Las justificaciones eran muchas: que el niño tendría una vida mejor, que sería educado, que se le enseñaría disciplina. Pero la realidad era que muchos de estos niños jamás tuvieron una infancia real. En varias regiones de Francia, Inglaterra, Italia y Alemania, estos sistemas llegaron a niveles profundamente organizados. Los orfanatos mantenían listas de niños aptos para ser enviados a casas nobles. Se priorizaban los de apariencia dócil, aquellos con rasgos físicos considerados exóticos o bonitos, o incluso los que por su silencio o sumisión podían ser más manejables. No se trataba de ayudar, sino de proveer. Algunas familias nobles los utilizaban como ayudantes de cocina o criados menores, pero en muchas otras, los roles eran más simbólicos y siniestros. Niños vestidos con trajes extravagantes, peinados como muñecos, enseñados a estar quietos, a no hablar y a sentarse en una esquina del salón mientras los invitados observaban. Eran presentados como el niño del orfanato, una especie de trofeo de falsa caridad mezclado con excentricidad aristocrática, una moda cruel disfrazada de acto noble. En documentos históricos de Inglaterra se registran familias que tenían huérfanos asignados solo para que acompañaran a sus hijos nobles como asistentes personales. No dormían en las mismas habitaciones, no comían en la misma mesa, no recibían educación formal. Eran parte del mobiliario doméstico. La figura del huérfano decorativo no fue solo una excentricidad aislada, fue un reflejo del clasismo extremo de la época. En muchas casas aristocráticas se consideraba elegante tener un niño de orfanato bajo cuidado. Mostraba caridad, pero también autoridad, porque esos niños no tenían familia, ni recursos, ni derechos. No tenían a quién acudir si eran maltratados.
y lo sabían. En los palacios del barroco tardío, algunos eran vestidos con telas similares a las de las mascotas exóticas. Las mujeres nobles los presentaban en reuniones sociales como si fueran parte de su joyería emocional. «Este niño vino del convento de Notre Dame», decía una duquesa en París en una carta conservada en los archivos del siglo XVIII. Es tan obediente que a veces olvido que está en la habitación. No eran metáforas, era literal. Los niños no podían hablar a menos que se les diera permiso. No podían mirar a los ojos a los adultos, no tenían nombre propio en algunos casos, solo apodos asignados. Si lloraban, eran castigados. Si se enfermaban, eran devueltos al orfanato. Este tráfico institucionalizado estaba respaldado por un sistema burocrático frío y eficiente. Se documentaban las edades, condiciones físicas, habilidades, hasta el nivel de docilidad. En algunos casos, se hacían cartas de recomendación del orfanato, similares a referencias laborales. Un niño que obedecía sin llorar podía tener más chances de ser colocado. El problema no era solo la nobleza. Las instituciones que debían proteger a los niños permitían y muchas veces promovían estas prácticas. En algunos conventos se enseñaba a los niños huérfanos a servir, a limpiar, a arrodillarse, a no cuestionar, como parte de su formación espiritual. El mensaje era claro, su función era obedecer. Y lo más escalofriante, los registros no muestran casi ningún caso de seguimiento posterior. Una vez que el niño era entregado, desaparecía del sistema. No había inspecciones, ni control, ni condiciones claras. Si era maltratado, si era abusado, si moría, simplemente no volvía al orfanato. Se archivaba como no retornado. Algunos intentaron escapar, otros murieron por enfermedades, negligencia o abuso, y otros sobrevivieron, pero sin historia. Porque al no tener familia ni derechos, sus vidas quedaban fuera del relato oficial. Su sufrimiento no tenía cronistas. La moral de la época convertía esta práctica en un gesto de caridad ejemplar. Los nobles que adoptaban a un niño eran elogiados en círculos sociales y religiosos. Se les agradecía por salvar una vida, cuando en realidad la estaban instrumentalizando. Era un acto de poder, no de compasión. El niño no era sujeto de derechos, sino objeto de mérito. Este sistema no fue marginal. En algunos países, como Inglaterra, llegó a institucionalizarse bajo programas oficiales de apprenticeship o fosterage, donde miles de niños eran enviados desde orfanatos a casas de familias benefactoras. Aunque en teoría se trataba de formación laboral, en la práctica se convirtió en esclavitud infantil encubierta. Y aquí surge una pregunta perturbadora. ¿Por qué esta historia casi no se cuenta? Una parte es evidente, porque quienes vivieron para contarla no fueron escuchados. Y otra parte, más compleja, es que la historia oficial ha sido escrita por los que tenían voz, no por los que fueron silenciados. El resultado: signos de uso infantil sistemático borrados de los libros, omitidos en las clases de historia, ignorados por la memoria colectiva. En esta sección, hemos comenzado a rasgar esa cortina. En la siguiente, exploraremos casos específicos y documentados de niños tratados como símbolos decorativos y exóticos por la nobleza, profundizando aún más en la dimensión perturbadora de esta práctica. En el corazón de la aristocracia europea, donde el poder se expresaba a través de gestos, apariencias y símbolos, los niños huérfanos se convirtieron en un recurso silencioso, útil y profundamente explotado. No como mano de obra, eso vendrá más adelante, sino como instrumentos de representación social, como trofeos vivos, como adornos humanos. A partir del siglo XVII, la nobleza europea comenzó a refinar no solo su estilo de vida, sino también su escenografía doméstica. Las casas no eran simplemente espacios para vivir, eran declaraciones visuales. Cada mueble, cada cuadro, cada sirviente comunicaba algo, y los niños, en ese contexto, se transformaron en un recurso estético, un elemento más dentro de la coreografía aristocrática. No eran adoptados para recibir amor, eran elegidos por cómo se veían, por su color de piel, por su tamaño, por su comportamiento.
Algunos eran seleccionados por parecer muñecos vivientes, otros por ser silenciosos, otros por tener características físicas exóticas. En todos los casos, eran tratados como posesiones con función simbólica. Los niños afrodescendientes, por ejemplo, fueron especialmente buscados durante los siglos XVII y XVIII por las cortes europeas. Provenientes de colonias africanas o de familias esclavizadas, muchos eran entregados o vendidos a familias nobles en Francia, Portugal, España e Inglaterra y Países Bajos. Eran exhibidos en retratos, vestidos con ropajes lujosos, posicionados como acompañantes silenciosos de la élite blanca. En la iconografía del poder, no eran personas, eran contrastes. En muchos retratos barrocos y rococós se puede ver esta práctica claramente. Una mujer noble aparece en primer plano, vestida de terciopelo, rodeada de riqueza, mientras a su lado aparece un niño de piel oscura sosteniéndole un abanico, un espejo, una joya. No se lo mira, no se le da nombre. Está allí para reforzar la imagen de poder, de exotismo, de dominio. En uno de los casos más simbólicos fue el de la corte de Luis XIV, donde se registran varios niños africanos traídos de colonias francesas para ser usados como pajes decorativos. No hablaban, no tenían educación. Eran enseñados a estar de pie, a callar, a servir, a decorar. El monarca solía mostrarlos como prueba de su influencia imperial. Pero no eran solo niños negros. También hubo niños europeos, especialmente de zonas pobres, seleccionados por su apariencia frágil, sus ojos claros, su docilidad. Eran usados en bailes, cenas, paseos, vestidos como miniaturas humanas de los adultos, con pelucas, cintas, ropajes ridículos. A veces eran maquillados, otras peinados de forma caricaturesca. Eran convertidos en personajes, no en personas. En las casas de nobles franceses e ingleses del siglo XVIII, se puso de moda tener un huérfano cortesano. Se decía que era de buen gusto mostrar caridad llevando un niño del orfanato y luego vestirlo con ropas finas para las visitas. La caridad no estaba en darles dignidad, sino en usarlos como prueba de sensibilidad estética, como si fueran un retrato en movimiento. Algunos de estos niños, cuando crecían, eran devueltos al orfanato o enviados a trabajar como criados. Sus años de exhibición no les dejaban beneficio alguno. No aprendían a leer ni a escribir. Su educación era corporal: caminar derecho, callar a tiempo, servir sin error. Su valor se agotaba con la infancia. También hubo niños utilizados para roles teatrales. En algunas cortes se organizaban representaciones privadas donde los nobles actuaban escenas mitológicas y los niños huérfanos eran utilizados como figuras angelicales, duendecillos, personajes secundarios. No actuaban por voluntad, no eran artistas, eran utilería humana. En los archivos del convento de San Martino en Nápoles, se describe un desfile realizado en 1751, donde se incluyeron niños del hospicio vestidos como soldados romanos en miniatura, acompañando a un cardenal. Se les prohibió hablar, solo debían sonreír, como estatuas vivientes, como fantasmas decorativos. Lo perturbador es cómo todo esto fue normalizado por la sociedad de la época. En los textos de etiqueta, en las cartas familiares, en los registros eclesiásticos, los niños huérfanos no aparecen como víctimas, sino como accesorios, como si el mundo hubiera decidido que, por haber nacido sin padres, no tenían alma propia. En muchos países, la Iglesia avaló estas prácticas. Algunos religiosos incluso escribieron tratados justificando el uso simbólico de niños pobres como parte de los deberes cristianos de los ricos. Si una familia noble puede elevar el alma de un huérfano al hacerlo parte de su casa, decía un obispo francés, entonces Dios será glorificado en el orden social. Pero el niño no era parte real de esa casa. Era una herramienta para glorificar a los adultos. También se han encontrado diarios personales de damas nobles donde describen con detalle cómo elegían a los niños del orfanato. Este año, el pequeño Giacomo será el acompañante de la fiesta de primavera. Tiene una mirada curiosa pero sabe callar. Lo vestiré de azul con encaje blanco. No se habla de su vida, de su historia, solo de su funcionalidad estética. La obsesión por el control del cuerpo infantil era tal que algunos niños eran entrenados para dormir en rincones, sin moverse. Se les daba comida separada. No podían hablar a menos que se les preguntara algo.
No podían correr, jugar ni llorar en público. Su cuerpo era una escultura funcional, un objeto vivo. Y aunque suene increíble, estas prácticas no se limitaban a las cortes reales. También se replicaban en casas nobles de provincias, en familias burguesas que aspiraban a parecer aristocráticas. Cuanto más alto el estatus, mayor la presión por tener una imagen controlada. Y dentro de esa imagen, el niño huérfano era el elemento perfecto. Sin voz, sin pasado, sin resistencia. Uno de los casos más estremecedores es el de la familia von Habsburg Este, en la región de Emilia-Romagna. En sus registros aparece el uso de niños ornamentales en recepciones diplomáticas. En un informe de 1782, se menciona la presencia de 2 niños húngaros, traídos de un convento de Budapest, vestidos con trajes folclóricos para representar la diversidad del imperio. No hablaban húngaro, nunca habían salido de Italia, pero fueron usados para representar una cultura que no conocían, frente a personas que no los miraban como humanos, sino como adornos vivientes del poder imperial. ¿Dónde están sus nombres? ¿Sus historias? ¿Sus descendientes? No lo sabemos, porque para el sistema, esos niños no contaban. Eran fantasmas que decoraban la historia oficial, pero no formaban parte de ella. En muchos casos, su paso por la nobleza no les garantizaba ni siquiera supervivencia. Cuando enfermaban, eran devueltos. Cuando crecían, eran reemplazados. Cuando dejaban de ser útiles, se volvían invisibles. Hoy, estos relatos aparecen en márgenes, en cartas privadas, en archivos parroquiales, en diarios ocultos. La historia oficial aún los ignora, porque aceptar que la élite ilustrada, los mecenas del arte, los promotores de la cultura, usaban niños como estatuas humanas es una mancha difícil de borrar. Pero esas manchas existen y deben ser contadas, porque cada niño usado como símbolo fue una infancia robada, una vida reducida a forma, una existencia vaciada para alimentar el ego de otros. Y esa herida no se cierra con olvido. En los grandes salones de mármol, entre tapices y candelabros, muchas veces había un niño. No era hijo, no era invitado, tampoco criado, al menos no de forma oficial. Era huérfano, y estaba ahí como parte del mobiliario humano que la nobleza europea supo acumular durante siglos. No había contrato, no había salario, solo una idea profundamente arraigada. Los niños sin padres no le pertenecen a nadie, y por tanto, pueden pertenecer a todos. Este capítulo es sobre ellos, los niños que, sin nombre ni apellido, fueron reducidos a sirvientes invisibles en casas nobles. La esclavitud infantil que la historia decidió ignorar. Desde el siglo XVIII hasta bien entrado el XIX, era común que las familias aristocráticas recibieran niños de orfanatos para trabajar en sus hogares. Este proceso, en apariencia benévolo, era presentado como un acto de caridad, una oportunidad para que los pequeños no murieran de hambre en la calle. Pero esa narrativa escondía una verdad brutal. Los niños no eran acogidos por compasión, eran reclutados como fuerza laboral gratuita. No se trataba de adopciones, sino de colocaciones contractuales disfrazadas. Documentos históricos de orfanatos en Francia, Inglaterra y Alemania muestran registros de entregas, donde se especificaba que el niño debía servir a la familia hasta determinada edad, a cambio de comida, ropa y a veces, con suerte, alfabetización básica. Muchos de esos registros están escritos con una frialdad que hiela la sangre. Uno de ellos, fechado en Viena en 1792, decía: niño entregado a la casa de von K. en calidad de ayuda doméstica. Se compromete a no abandonar la propiedad sin permiso. Edad: 7 años. 7 años. Lo suficiente para cargar agua, limpiar suelos o alcanzar las copas altas, pero no lo suficiente para entender por qué su infancia había terminado antes de empezar.
Aquí es donde el relato se vuelve más turbio. En muchas regiones, la legislación sobre el trabajo infantil no existía, o era tan laxa que permitía este tipo de servicio sin mayor cuestionamiento. Las autoridades veían con buenos ojos cualquier iniciativa que redujera el número de niños sin hogar. A veces las colocaciones eran arregladas directamente entre orfanatos e instituciones religiosas. Otras veces eran tratadas como acuerdos privados. No era raro que familias nobles hicieran donaciones a orfanatos a cambio de recibir niños jóvenes, no para cuidarlos, sino para ponerlos a trabajar desde el primer día. Y como no existía un marco de derechos del menor, el sistema prosperaba con una lógica sencilla. Mejor eso que morir en la calle. Pero ese mejor y la realidad había un abismo. En Londres se conservan registros de la Foundling Hospital, una institución que entre los siglos XVIII y XIX colocó a miles de niños en casas ricas. Aunque su misión original era proteger a los infantes abandonados, muchas de sus prácticas derivaron en sistemas de servidumbre disfrazada. Uno de los casos más notorios es el de Lady Eleanor Chichester, quien en 1811 recibió a 2 niñas huérfanas de 8 y 10 años. En sus cartas, conservadas hoy en archivos, escribe: «La pequeña es eficiente con los cubiertos. La otra aún no entiende del todo el pulido del parqué». No hay mención de escuela, ni de familia, ni siquiera de un nombre. Solo tareas domésticas y observaciones funcionales. En Alemania, las Kinderdiener, niñas sirvientas, eran elegidas por nobleza media y alta por su docilidad. A menudo eran entrenadas en tareas específicas: atender la mesa, servir el té, entretener a los invitados con canciones o leer en voz alta. No tenían horario. Su vida era la rutina de la casa. En algunos casos, su posición era heredada. Es decir, si la familia noble cambiaba de residencia o moría el patriarca, los niños pasaban automáticamente al servicio de otro miembro o eran devueltos al orfanato para ser reasignados. Como si fueran muebles, como si fueran propiedad. Los relatos personales que sobrevivieron son escasos, pero algunos llegaron a escribirse en diarios privados o testamentos. Uno de ellos, de un niño irlandés llamado Thomas, cuenta que a los 9 años era despertado a las 5 de la mañana para encender la chimenea en una casa de campo. Si no lo hacía bien, no desayunaba. Dormía en la cocina, sobre un colchón fino, y nunca se le permitió sentarse a la mesa con los verdaderos miembros del hogar. Aprendió a no hablar a menos que se le preguntara algo. Aprendió a moverse sin hacer ruido. Cientos, quizás miles de niños como Thomas vivieron así, convertidos en sombras silenciosas de casas llenas de oro y mármol, cumpliendo tareas adultas con cuerpos infantiles. Y lo más cruel es que, cuando crecían, eran descartados. A los 14 o 15 años, muchos eran considerados demasiado grandes para seguir siendo útiles y eran enviados a fábricas, a la calle o al ejército. Su historia para entonces ya no le importaba a nadie. Parte del problema es que este sistema no dejó monumentos, ni placas, ni grandes juicios. Fue una maquinaria social silenciosa que funcionó con la complicidad de todos: gobiernos, iglesias, benefactores, orfanatos y familias nobles que se beneficiaban de tener personal infantil sin costo. ¿Y los niños? No tenían voz, literalmente. La mayoría no sabía leer ni escribir. Su existencia quedó atrapada en archivos polvorientos, registros de entrada y salida, menciones vagas en cartas privadas, sin apellidos, sin herencias, sin historia. Lo que sí dejaron fueron cicatrices, generaciones enteras de niños sin afecto, sin identidad, sin derecho a jugar, criados para obedecer, no para crecer, para servir, no para soñar. Y aún hoy,
En museos de casas nobles se pueden ver retratos de niños con uniforme, posando al lado de sus amos, algunos con sonrisas forzadas, otros con miradas vacías, ninguno con futuro. En algunos casos, la servidumbre infantil iba más allá de lo doméstico. Existían niños que eran asignados como asistentes personales de otros niños nobles. Les servían la comida, les ayudaban a vestirse e incluso eran golpeados en su lugar cuando estos cometían una falta. La infancia de uno era privilegio, la del otro, castigo continuo. Los orfanatos justificaban estas colocaciones como formas de aprendizaje, pero no se enseñaba un oficio, se enseñaba obediencia. Se formaban criaturas adaptadas al silencio, al miedo, a la sumisión. Niños que sabían exactamente cómo sostener una copa sin derramarla, pero que nunca habían sido abrazados. En las casas más extremas, los niños huérfanos recibían uniformes especiales para diferenciarse del resto del servicio. Algunos eran vestidos como muñecos victorianos, con colores llamativos, gorros absurdos o incluso collares de campanilla. No era funcional, era decorativo. Eran adornos vivos. En Francia, hay registros de niños de orfanato colocados en casas nobles exclusivamente para acompañar a mascotas. Un niño, por ejemplo, tenía como tarea cuidar al galgo blanco de una marquesa y no podía comer hasta que el animal hubiera comido primero. En otro caso, un niño fue instruido para imitar la voz de un loro exótico que murió con el fin de entretener a los invitados. Y si alguno se enfermaba, se reemplazaba. Si lloraba demasiado, era devuelto. Si crecía más rápido de lo esperado, dejaba de ser útil. Las historias eran contadas, si acaso, en cartas privadas, a veces con un tono entre burla y orgullo, como si la humillación ajena fuera parte del juego social, como si la infancia explotada fuera una expresión más de poder. En ese mundo, no solo se compraban joyas, tierras o trajes, también se coleccionaban seres humanos pequeños. Cuando estos niños desaparecían de los registros, nadie preguntaba. Si eran devueltos al orfanato, su paso por la casa quedaba borrado. Si morían, se los enterraba sin nombre, sin misa, sin registro en los árboles genealógicos de la nobleza. Los archivos hablan de ellos en términos funcionales: retirado, reubicado, enviado de regreso. Nunca como seres humanos, nunca como niños. Lo más trágico es que este sistema funcionaba precisamente porque era invisible, porque nadie lo nombraba, porque se camuflaba entre rutinas aceptadas, entre las palabras vacías de caridad, entre la superioridad moral de quienes creían que dar techo justificaba arrebatar la dignidad. Y ese silencio, ese mismo que rodeaba a los niños mientras limpiaban suelo, servían copas o eran exhibidos como rarezas, sigue pesando sobre la historia. Algunos de estos niños no solo perdían su infancia, también perdían su idioma. Cuando eran trasladados de regiones rurales a capitales extranjeras, como sucedía con frecuencia desde Irlanda o Escocia hacia Londres, o de zonas campesinas de Italia hacia Viena, muchos eran forzados a adaptarse a un nuevo idioma sin que nadie se preocupara por enseñarles. La barrera lingüística se convertía en otra herramienta de sumisión. No poder expresarse era útil para los amos. Un niño que no habla no se queja. Un niño que no entiende no exige. Las consecuencias psicológicas eran devastadoras, aunque invisibles en su tiempo. Muchos desarrollaban mutismo selectivo, estados disociativos o simples comportamientos anormalmente dóciles, como lo describían los informes de las casas nobles. Eran niños que ya no reaccionaban, que bajaban la cabeza ante cualquier movimiento brusco, que parecían pedir disculpas con solo existir. Y lo más inquietante es que para algunos miembros de la alta sociedad, esa obediencia total era precisamente lo que los hacía valiosos. Algunos testimonios revelan que entre las élites se intercambiaban recomendaciones sobre orfanatos confiables donde se conseguían niños tranquilos, sin inclinaciones rebeldes. La niñez domesticada era un producto deseado. En algunos países, como Portugal y Bélgica, estos sistemas se cruzaban con el colonialismo. Niños huérfanos traídos de colonias eran entregados a familias ricas como parte de un intercambio cultural o una adopción misionera. Pero en la práctica, estos niños eran usados como sirvientes exóticos y a menudo enfrentaban racismo,
humillaciones y castigos más severos que sus pares europeos. Uno de los pocos registros que sobrevivió a la censura lo describe sin pudor. El pequeño Salomón es un regalo de valor. Su tono de piel decora los almuerzos de verano en el jardín. No era una metáfora, era literal, un niño como decoración viva. Otros eran elegidos por sus características físicas únicas, estatura, pigmentación, deformidades. Lo raro era valioso, porque permitía a los nobles destacarse. Tener un niño inusual como ayudante o mascota humana servía para demostrar riqueza, poder y dominio incluso sobre las excepciones biológicas. En este universo, la dignidad infantil no era solo ignorada, era sistemáticamente convertida en espectáculo. Los niños eran preparados para sonreír ante visitas, para repetir frases ensayadas, para no molestar, para pedir permiso e incluso para respirar. Vivían bajo la constante vigilancia del castigo o del desprecio, y con el tiempo muchos simplemente dejaban de esperar algo mejor. La resignación se convertía en su único escudo. Y en las fiestas, entre las copas de cristal, los valses y las risas de la élite, pasaban silenciosos, invisibles, como si fueran parte del decorado. Pero eran niños, eran personas, y estaban siendo usados. Mientras los niños eran entregados como si fueran paquetes, las instituciones observaban. Algunas lo permitían, otras lo facilitaban, y unas pocas, las más poderosas, lo legitimaban abiertamente. La Iglesia, el Estado y la aristocracia formaron un triángulo que convirtió la orfandad en un mecanismo funcional al poder. No se trataba solo de abandono infantil, era un sistema, con reglas, con actores, con silencio compartido. En muchos casos, fueron las propias instituciones religiosas las encargadas de administrar los orfanatos. Monjas, curas, abadías. El discurso era el de la piedad, pero en la práctica muchas veces funcionaban como agencias de suministro humano para las casas nobles. La entrega de un niño no requería una evaluación psicológica ni un seguimiento posterior. Bastaba con una carta de recomendación, una donación generosa o a veces un simple pedido formal firmado con escudo heráldico. El niño era apartado del grupo, vestido, instruido en pocas normas de etiqueta y luego escoltado hasta su nuevo hogar, no como hijo, como siervo. Las órdenes religiosas justificaban estas prácticas con un argumento circular: mejor servir en una casa noble que morir de frío. Pero ese servir se extendía por años, a veces por toda la infancia, y casi nunca incluía el retorno. La institución desaparecía el niño de sus registros, como si nunca hubiera existido. El Estado, por su parte, se encargaba de garantizar que todo pareciera legal. En países como Inglaterra, Francia y Austria, se redactaron decretos que permitían la entrega de menores a cambio de formación moral y cristiana. Pero el contenido real de esa formación era ambiguo. No había fiscalización, no había derechos del niño, no había nadie supervisando lo que ocurría a puertas adentro de un castillo. Muchos de estos decretos hablaban de colocaciones temporales con fines pedagógicos, pero en realidad eran entregas indefinidas. La falta de regulación permitía que los niños fueran utilizados sin restricción alguna. Y si alguno moría durante el servicio, bastaba con enviar una nota al orfanato notificando el cese de la relación. Nada más. La aristocracia, en tanto, jamás cuestionó el sistema. Al contrario, lo perfeccionó. Algunas familias desarrollaron redes de contactos con múltiples orfanatos. Sabían a qué institución acudir si querían un niño rubio, o uno pequeño, o uno callado. Sabían qué donativo era suficiente para evitar preguntas. Sabían cómo hacer que la entrega pareciera un acto de beneficencia cuando en realidad era una adquisición silenciosa. Era un juego de apariencias, una farsa ética con disfraz de caridad.
Incluso los registros, cuando existen, muestran cómo todo estaba diseñado para diluir responsabilidades. Los documentos hablaban de menores integrados al servicio doméstico voluntariamente, aunque esos niños no tuvieran edad para consentir nada. Hablaban de acuerdos tácitos, aunque no existiera ninguna forma para el niño de expresar desacuerdo. Y cuando alguien, muy de vez en cuando, alzaba la voz, algún párroco, algún médico, algún maestro, se le recordaba que el orden social no se cuestionaba, que los nobles sabían lo que hacían, que los huérfanos debían estar agradecidos por tener un techo. El lenguaje siempre era el mismo: eufemismos, tecnicismos, burocracia. La violencia se traducía en frases elegantes. El abufo se archivaba como intervención formativa. El silencio institucional era tan meticuloso que hasta hoy cuesta rastrear las historias reales de esos niños. A lo largo del siglo XIX, con el auge del positivismo y la medicina social, algunos médicos empezaron a notar patrones. Niños colocados como sirvientes que llegaban con enfermedades pulmonares, fracturas mal curadas, desnutrición crónica. Pero muchas veces esos informes eran ignorados por las autoridades. Nadie quería enemistarse con una familia noble. Nadie quería enfrentarse al peso de una abadía. Nadie quería reconocer que el sistema estaba podrido desde su base. Y así se fue construyendo la burocracia del abandono. Archivos completos con nombres incompletos, fechas sin contexto, descripciones vagas. Decenas de niños desaparecían de los registros sin explicación, sin investigación, sin duelo. Y si alguien preguntaba, la respuesta era tan sencilla como aterradora: fue reubicado. Esos niños pasaban de orfanato en orfanato, de casa en casa, de función en función, nunca como sujetos, siempre como objetos. Y con cada cambio perdían algo más: un apellido, un idioma, un recuerdo, un pedazo de identidad. Lo más triste es que, para las instituciones, este sistema funcionaba. Les aliviaba costos, les daba prestigio, les aseguraba relaciones con la clase alta. Cada niño entregado era una carga menos. Cada niño que servía sin protestar, una prueba de éxito institucional. No había intención de protegerlos, solo de administrarlos. Y ese modelo, ese desprecio organizado por la infancia vulnerable, dejó raíces profundas. Porque el mensaje era claro: en el fondo nadie nace huérfano. Alguien te hace huérfano. Alguien te mantiene así. Hubo orfanatos donde se llegó a estandarizar el proceso de entrega como si fuera una línea de producción. Cada niño pasaba por una revisión médica superficial, una breve instrucción de comportamiento y, si era requerido, un cambio de ropa para hacerlo presentable. Luego esperaba, sentado, en silencio, hasta que una familia viniera por él. Los registros internos hablaban de niños aptos para colocación inmediata. Los más pequeños eran más deseados porque aún podían moldearse, entrenarse, obedecer sin resistencia. Los mayores eran una carga, difíciles de reubicar, más proclives a rebelarse. A veces eran enviados a instituciones más duras, reformatorios o directamente abandonados. La lógica era perversa. Un niño que no servía al sistema se convertía en desecho institucional, y nadie respondía por él. En algunos países, como España, existieron contratos verbales entre orfanatos y terratenientes para enviar grupos de niños a trabajar en fincas rurales bajo la excusa de aprendizaje agrícola. En realidad, eran jornadas de más de 12 horas diarias, sin salario, sin supervisión, sin ningún tipo de protección. Al terminar la temporada, los que sobrevivían eran devueltos si aún eran útiles. La complicidad era tan grande que incluso se celebraban ceremonias religiosas para bendecir estas entregas, misas donde se agradecía la generosidad de las familias que acogen a estos pequeños, palabras llenas de moral, vacías de humanidad. Se pedía a los niños que fueran buenos, sumisos, agradecidos con sus benefactores, pero nadie preguntaba si ellos querían estar ahí. Nadie escuchaba su voz. Y si alguno intentaba escapar, el castigo era severo.
El niño era devuelto con cartas de queja, tratado como ingrato, rebelde, inadecuado. Los orfanatos lo castigaban. La familia siguiente lo recibía con sospecha. Se creaba un historial invisible de mal comportamiento que le cerraba aún más puertas. Al final, muchos entendían que lo más seguro era obedecer, callar, aguantar. El sistema estaba tan normalizado que llegó a influir en la cultura popular. En obras de teatro, en novelas del siglo XIX, el niño huérfano servicial se convirtió en un personaje recurrente, fiel, obediente, silencioso. La tragedia fue convertida en arquetipo y el sufrimiento en entretenimiento. Nadie se preguntaba qué sentía ese niño, qué pensaba, si soñaba con algo. Solo importaba su utilidad, su docilidad, su capacidad de pasar desapercibido. Los adultos compartían la convicción de que estaban haciendo lo correcto, no por bondad, sino por conveniencia. Había que mantener el orden social. Había que mantener a los pobres donde correspondía, callados, obedientes, agradecidos. Y así, generación tras generación, el abandono se convirtió en política. La infancia fue gestionada como un problema administrativo, no como una responsabilidad moral. Y en los márgenes de los archivos, en los nombres escritos con tinta deslavada, quedaron las trazas de una complicidad que sigue resonando siglos después. En raras ocasiones, alguno de esos niños lograba escapar al destino que se le imponía. Muy pocos, casi ninguno. Si lo hacían, quedaban sin protección, sin documentos, sin identidad. Eran invisibles ante la ley, sin apellido, sin origen, sin testigos. Incluso si denunciaban abusos, eran considerados culpables por default, por haber huido, por no haber obedecido, por morder la mano que les dio de comer. Y los responsables, las familias nobles, los administradores de orfanatos, los clérigos que bendecían los contratos, rara vez enfrentaban consecuencias. Todo quedaba en el olvido, camuflado en papeles firmados con palabras suaves que escondían decisiones brutales. Los archivos no contenían sangre, pero cada página era una herida sin cerrar. El verdadero crimen no fue solo la entrega de niños, fue la creación de un sistema donde nadie se sentía responsable, pero todos participaban, donde la moral se usaba como cortina, donde el poder usó la infancia como propiedad. Esa maquinaria del silencio no solo borró vidas, borró verdades. Y todavía hoy seguimos reconstruyendo los fragmentos de esa historia incómoda, negada, pero absolutamente real. Durante siglos, esta práctica de colocar niños huérfanos en casas nobles parecía inamovible. No había escándalo, no había protestas masivas, solo un silencio institucional y social que lo envolvía todo. Sin embargo, como en todo sistema que se alimenta de la desigualdad, llegó un momento en que las grietas comenzaron a abrirse. No fue un cambio repentino, ni motivado por un despertar moral inmediato. La transición fue lenta, casi invisible, impulsada por una combinación de factores: transformaciones políticas, tensiones económicas, avances en ideas sobre derechos humanos y, sobre todo, la llegada de nuevas miradas hacia la infancia. A finales del siglo XVIII, con la Ilustración ganando terreno, algunos intelectuales comenzaron a escribir sobre el valor de la educación, la importancia de la niñez y la necesidad de protegerla. Filósofos y pensadores, como Rousseau, insistían en que los niños no eran adultos en miniatura, sino seres en desarrollo con necesidades únicas. Pero aunque sus palabras inspiraban, en la práctica, muchos orfanatos siguieron funcionando como antes. Fue la revolución industrial, paradójicamente, la que aceleró algunos cambios. En un mundo donde las ciudades crecían y la mano de obra infantil se desplazaba hacia las fábricas, la nobleza comenzó a perder interés en mantener niños como adorno. No era que hubieran adquirido conciencia moral, sino que la moda cambió. Los niños huérfanos pasaron de ser decoraciones vivas en salones aristocráticos a fuerza de trabajo barata en industrias emergentes. El horror no desaparecía, solo se transformaba. Las primeras leyes de protección infantil aparecieron en el siglo XIX, en países como Inglaterra, Francia y Alemania. Sin embargo, eran limitadas y casi siempre venían acompañadas de cláusulas que permitían excepciones. La Iglesia, por su parte, empezó a enfrentar presiones para reformar sus orfanatos.
Algunos sacerdotes y monjas comenzaron a denunciar abusos, pero otros siguieron justificando el sistema bajo el pretexto de dar a los niños un hogar mejor que la calle. A mediados del siglo XIX, la idea de que un niño podía ser propiedad de una familia empezó a chocar con nuevos valores burgueses que exaltaban la vida familiar y la piedad maternal. La literatura también jugó un papel clave. Novelas como Oliver Twist, de Charles Dickens, aunque mentadas en otros contextos, pusieron un foco público sobre el sufrimiento de los huérfanos. La indignación social empezó a crecer. Sin embargo, la verdadera erradicación de esta práctica fue más un borrado que una condena. Las élites que habían participado activamente en ella tenían poco interés en dejar registros escritos de lo ocurrido. Documentos fueron destruidos, archivos se perdieron y testimonios se silenciaron. Para cuando llegaron las reformas legales más fuertes a finales del siglo XIX, la historia oficial ya había empezado a presentarse como un pasado menor, un exceso aislado que no merecía atención. Hoy, encontrar pruebas directas de esos orfanatos y su red de adopciones decorativas es una tarea de arqueología histórica. Los pocos registros que han sobrevivido se encuentran dispersos en archivos eclesiásticos, cartas privadas o informes judiciales olvidados. Incluso en investigaciones académicas, el tema se menciona de forma tangencial, como si el mundo todavía no estuviera listo para reconocerlo. Y tal vez esa sea la segunda tragedia de esta historia. No solo la explotación, sino el olvido deliberado. Un olvido que protege la reputación de las familias nobles, pero que condena a esos niños a una doble desaparición. Primero, la de sus vidas robadas. Después, la de sus nombres borrados de la memoria colectiva. No hubo un día, ni un decreto que marcara el final abrupto de esta práctica. Como tantas atrocidades históricas, el sistema se desvaneció lentamente, más por el cambio de modas que por un despertar de conciencia. Lo que una vez se veía como un símbolo de prestigio, comenzó a percibirse como un vestigio incómodo de un pasado que la nobleza quería olvidar. A finales del siglo XIX, la industrialización empezó a transformar las ciudades europeas. Las familias nobles perdían influencia política y con ello, la ostentación de mascotas humanas dejó de ser una demostración de poder. Las nuevas élites burguesas preferían otros símbolos de estatus: mansiones modernas, coches, viajes al extranjero. La exhibición de niños huérfanos como decoración social empezó a parecer rancia, incluso grotesca, ante una sociedad que lentamente abrazaba discursos sobre derechos y educación. Pero la desaparición no fue producto de una epifanía moral colectiva. No fue la indignación lo que acabó con el sistema, sino una combinación de transformaciones políticas, cambios económicos y revoluciones tecnológicas que modificaron las formas de exhibir el poder. Las mismas familias que antes colocaban un niño vestido como muñeco en la entrada de un salón, ahora podían presumir de teléfonos, electricidad y automóviles. En Inglaterra, la Industrial Schools Act de 1866 empezó a regular la colocación de niños en instituciones educativas en lugar de en hogares privados. Sin embargo, muchos nobles encontraron formas de registrar a sus pequeños sirvientes como estudiantes, mientras seguían utilizándolos para fines decorativos y de servicio. En Francia, el Code de l'Assistance Publique de 1874 introdujo requisitos de supervisión, pero la burocracia corrupta permitió que las viejas prácticas sobrevivieran bajo nuevos nombres. En Portugal, el archivo de Santa Casa da Misericordia revela cartas de 1885 en las que familias acomodadas solicitaban crianzas de boa apariencia, niños de buen aspecto, para asistir a la señora durante visitas sociales. En Rusia, los registros de San Petersburgo muestran la adopción de niños provenientes de las colonias del Cáucaso, seleccionados por su rareza étnica y exhibidos en recepciones diplomáticas. Los Países Bajos fueron uno de los últimos en erradicar la subasta encubierta de servicios juveniles en pequeñas localidades agrícolas, disfrazada de ferias de trabajo. Hasta 1898, un niño podía ser contratado por una familia respetable y, de facto, convertirse en parte del mobiliario humano de su propiedad. La desaparición gradual de este sistema se aceleró cuando algunos casos llegaron a la prensa. El periódico francés Le Petit Journal, en su edición del 14 de febrero de 1892, publicó un reportaje titulado Les enfants décoratifs de la haute société, donde un periodista infiltrado
describía la vida de un niño de 9 años vestido como paje del siglo XVIII, que debía permanecer de pie durante horas para recibir a los invitados de un conde parisino. El escándalo fue breve. Las denuncias se diluyeron entre otros titulares más sensacionalistas. En España, un caso revelador ocurrió en 1901, cuando la revista Blanco y Negro publicó una fotografía de una fiesta aristocrática en la que se veían 2 niños huérfanos disfrazados como ángeles, colocados a ambos lados de la escalera. La imagen, lejos de generar indignación, fue elogiada en la sección de sociedad como detalle pintoresco. El lenguaje normalizaba lo inaceptable. Al mismo tiempo, el pensamiento sobre la infancia empezaba a cambiar. Filósofos y educadores como Ellen Key en Suecia o el pedagogo alemán Friedrich Froebel defendían la idea de que los niños debían ser protegidos, educados y respetados como individuos en desarrollo, no como objetos. Sin embargo, sus ideas tardaron décadas en penetrar las capas altas de la sociedad, donde la infancia seguía viéndose como una etapa inferior, subordinada a los caprichos de los adultos. La resistencia al cambio no se debía solo al conservadurismo, sino a un sistema de complicidades. La Iglesia, el Estado y la prensa de élite tenían interés en evitar que la nobleza quedara manchada por el estigma del abuso infantil. Esto explica por qué tantos archivos fueron destruidos. Algunos orfanatos depuraron sus registros eliminando los nombres de los niños colocados en casas privadas y sustituyéndolos por términos ambiguos como reubicados o beneficiados. Investigar este capítulo hoy es como armar un rompecabezas al que le han robado la mitad de las piezas. Los historiadores que han intentado documentar la práctica chocan contra muros de silencio y la falta deliberada de pruebas. Muchos documentos que sobreviven lo hacen por accidente, cartas privadas, diarios personales o crónicas de viajeros que, sin proponérselo, registraron escenas de este comercio decorativo de niños. En una carta fechada en 1879, encontrada en un archivo privado de Viena, una institutriz describe cómo su pequeña alumna de 8 años nunca recibía clases reales, sino que era vestida con trajes de terciopelo y colocada en un sillón para alegrar a los invitados. Estas confesiones, escritas sin la intención de denunciar, son fragmentos de verdad que sobreviven gracias a la indiferencia de quienes las guardaron. El impacto psicológico en los niños que sobrevivieron a esta vida fue profundo y silencioso. Un informe médico de Hamburgo de 1924 relata el caso de un hombre que, de niño, había sido mascota en un palacio bávaro. En terapia, describía una vida entera de sentirse propiedad de otros, incapaz de formar relaciones sanas. No había cicatrices visibles, pero sí un vacío identitario que le acompañó hasta la muerte. Incluso en la cultura popular de principios del siglo XX, la figura del niño decorativo aparecía distorsionada, como si fuera un recuerdo amable. En novelas y obras teatrales de la época, a menudo se mostraban niños pajes como símbolo de refinamiento, ocultando el trasfondo de coerción. Este maquillaje cultural contribuyó al olvido. Lo que finalmente apagó este sistema no fue un acto de justicia, sino la llegada de un mundo nuevo. Guerras mundiales, cambios políticos radicales, colapso de monarquías. En el caos, las viejas prácticas se volvieron obsoletas. Los niños huérfanos pasaron a ser gestionados por instituciones estatales masivas, muchas veces en condiciones igualmente duras, pero ya sin el componente ornamental. Hoy, lo poco que sabemos viene de restos dispersos en archivos municipales, cartas privadas y testimonios orales. No hay un museo dedicado a estos niños. No hay memoriales en su nombre. Tal vez por eso, recordarlos y contarlo se convierte en un deber, porque en los salones más brillantes de la historia europea hubo rincones oscuros donde la niñez fue moneda de cambio. Y si no lo recordamos, cualquier sociedad, incluso la nuestra, podría inventar nuevas formas de repetirlo. Algunos de los niños que crecieron como adornos humanos nunca lograron salir de la órbita de las familias que los habían tomado. Incluso después de que las leyes comenzaran a prohibir el servicio doméstico infantil, muchos seguían viviendo en las propiedades como sirvientes adultos,
sin salario digno ni opciones para rehacer su vida. Un ejemplo documentado en Italia es el de Carlo B., que en 1882 fue adoptado por una marquesa de Florencia. Vestido durante años como paje ceremonial, aprendió a tocar en laúd para amenizar las veladas de la familia. Cuando cumplió 16 años, fue trasladado a la cocina como ayudante y más tarde como mozo de caballerizas. Murió a los 32 años sin haber dejado nunca la finca. En su partida de defunción, su ocupación figura como servidor de confianza. En algunos casos, el destino fue aún más cruel. Un informe de 1905 de la Sociedad Protectora de Niños de Berlín describe a 3 jóvenes que al cumplir la mayoría de edad fueron reubicados en hospicios porque las familias no tenían ya uso para ellos. Habían pasado toda su infancia sirviendo, pero sin recibir educación básica ni remuneración, por lo que eran considerados incapaces de mantenerse por sí mismos. El fin formal de este sistema no borró la costumbre de mostrar niños para realzar el prestigio familiar. Fotografías de principios del siglo XX muestran a hijos de criados vestidos con uniformes posando junto a los hijos legítimos de la casa, como si fueran parte del mobiliario. El simbolismo persistía. Unos estaban ahí para heredar, otros para servir. La literatura y el cine también perpetuaron, aunque de forma más sutil, la figura del niño accesorio. Películas de época producidas en los años 30 y 40 solían incluir personajes infantiles silenciosos que llevaban bandejas o sostenían cortinas. El público los veía como elementos pintorescos, no como personas reales con historias de explotación detrás. La memoria colectiva terminó por aceptar este borrado. Incluso en países con abundantes archivos históricos, la mención a estos niños es mínima. Cuando aparecen, es casi siempre en notas marginales de documentos legales, con términos neutros que diluyen la violencia de la práctica. Contrato de aprendizaje, asistencia doméstica, acompañamiento protocolario. Lo más inquietante es que las justificaciones de entonces se parecen demasiado a las que escuchamos hoy para prácticas que rozan el abuso infantil. Les damos un techo y comida. Les ofrecemos oportunidades que no tendrían. Es una tradición cultural. Cambian los escenarios, pero no el razonamiento que reduce a los niños a instrumentos para servir intereses adultos. Y así, el orfanato del horror no murió de golpe. Se disfrazó, se maquilló, se adaptó a nuevos tiempos. Pasó de ser una ostentación aristocrática a integrarse de forma más discreta en dinámicas sociales, donde la infancia sigue siendo tratada como recurso y no como derecho. El recuerdo se fue borrando, no por accidente, sino porque así convenía a quienes se beneficiaron de su existencia. La historia oficial decidió pasar de largo. En las crónicas de la nobleza, estos niños apenas aparecen. Cuando lo hacen es en frases ambiguas. El pequeño que siempre nos acompañaba, nuestro muchacho de confianza. No hay nombres completos, no hay historias contadas desde su voz. Es como si no hubieran existido. Sin embargo, en los archivos privados, en cartas olvidadas y en retratos colgados en pasillos polvorientos, aún se puede percibir su presencia. Un niño parado junto a un piano, una niña de mirada fija sosteniendo una bandeja de plata, imágenes donde la postura y el silencio dicen más que cualquier documento oficial. Lo más perturbador es que a pesar de todo el tiempo transcurrido, los mecanismos que permitieron aquello siguen vigentes en otras formas. La explotación laboral infantil en fábricas, la exhibición de menores en redes sociales para monetización, los certámenes que reducen a niños a escaparates de belleza. Cambian las ropas y el escenario, pero la raíz es la misma: cosificar la infancia. El final de este capítulo histórico no fue una victoria de la justicia, sino una adaptación del abuso a un mundo que ya no toleraba la ostentación directa. Y esa es quizá la lección más dura. Las formas cambian, pero la lógica sobrevive si no se enfrenta de manera consciente. Olvidar este pasado no solo es injusto con quienes lo vivieron, es peligroso, porque si no aprendemos a reconocer los patrones, volverán disfrazados de tradición, de oportunidad, de nuevas modas, y la infancia, una vez más, quedará atrapada entre la indiferencia y el espectáculo. No es fácil hablar de lo que ocurrió, tal vez por eso la historia lo escondió durante tanto tiempo, pero cada vez que un hecho así se borra, el mensaje que enviamos es el mismo: que hay vidas que no merecen ser recordadas, y eso es falso.
La historia de estos orfanatos no es solo una anécdota oscura del pasado europeo, es un espejo incómodo. Nos muestra que la crueldad no siempre se presenta con látigos ni cadenas. A veces llega envuelta en terciopelo, acompañada de sonrisas y de discursos sobre oportunidades. Durante siglos, un niño podía ser reducido a una pieza más de un salón, vestido con ropas que no le pertenecían, obligado a aprender modales que no podía cuestionar, exhibido como parte de una colección. Y lo más perturbador es que la sociedad entonces no lo veía como un crimen, sino como una excentricidad aceptada de las clases altas. El argumento siempre era el mismo: está mejor aquí que en la calle. Pero esa frase no nacía de la compasión, nacía de la comodidad moral de los adultos. Servía para tapar el hecho de que la infancia estaba siendo tratada como un objeto decorativo, un símbolo de estatus, un entretenimiento para los poderosos. Lo peligroso es que esa mentalidad no ha desaparecido del todo. Hoy sigue viva, aunque disfrazada. Está en la justificación de la explotación laboral infantil bajo el argumento de que al menos ganan algo de dinero. Está en la normalización de exponer a menores en redes sociales para monetizar su imagen, disfrazado de proyectos familiares. Está en los certámenes de belleza infantil que reducen a los niños a trofeos andantes, evaluados por criterios que nada tienen que ver con su desarrollo. Si algo nos enseña esta historia es que los abusos contra la infancia no siempre se ven como abusos cuando ocurren. Muchas veces son aceptados por la cultura dominante, protegidos por leyes ambiguas o invisibilizados por el silencio colectivo. Y eso es lo que los hace tan peligrosos, su capacidad de pasar desapercibidos. No basta con señalar que fue otra época para dar por cerrado este capítulo, porque mientras existan dinámicas que cosifiquen a los niños, la historia se repetirá. Tal vez no en salones aristocráticos, tal vez no con uniformes de paje, pero sí con nuevas formas de exhibición y control que la sociedad normalice. La memoria histórica no es solo un ejercicio académico, es una herramienta de prevención. Recordar lo que pasó en estos orfanatos no es para recrearse en el horror, sino para reconocer los patrones que permitieron que ocurriera, y sobre todo, para detectarlos cuando intenten reaparecer disfrazados de progreso o tradición. Cada uno de estos niños, cuyo nombre y voz fueron borrados, representa una deuda moral que aún no hemos saldado. No podemos devolverles la infancia que les fue arrebatada, pero sí podemos negarnos a que algo parecido ocurra otra vez. Esa es la verdadera función de la historia. No solo contar lo que fue, sino decidir qué no permitiremos que vuelva a ser. El pasado nos deja una advertencia clara. Cuando la infancia se convierte en un medio para satisfacer necesidades adultas, ya sean de poder, de prestigio o de lucro, la línea entre cuidado y abuso desaparece. Y si no vigilamos esa línea, siempre habrá quienes la crucen. Proteger a los niños no significa solo evitarles daño físico. Significa respetar su dignidad, su privacidad, su derecho a existir como individuos completos y no como piezas dentro del escaparate social de alguien más. Por eso, este no es solo un relato sobre el pasado, es una llamada de atención sobre el presente, porque mientras haya un solo niño reducido a un accesorio, la historia de los orfanatos del horror seguirá viva. Los niños no se adoptan para adornar un salón, se crían para que un día puedan abrir la puerta y salir por sí mismos. Comparte esta historia, reflexiona sobre ella, y si quieres escuchar más verdades incómodas que la historia intentó enterrar, suscríbete, porque solo manteniendo viva la memoria, podremos asegurarnos de que la infancia nunca vuelva a ser tratada como un lujo decorativo.